El aire del tanatorio en Madrid olía a flores marchitas y a silencio contenido. Caminé por el pasillo alfombrado con paso lento, sintiendo que cada mirada se clavaba en mi espalda. Algunas eran compasivas, la mayoría apenas indiferentes. Las personas que alguna vez cenaron en mi casa, que aplaudieron los ascensos de Rafael, ahora evitaban mis ojos. Me aferré al bolso como si fuese un ancla en medio de aquella marea de murmullos. El féretro de Rafael reposaba en el centro de la sala, rodeado de coronas blancas con lazos dorados que llevaban nombres de socios y directores de la constructora. Me acerqué con cuidado, apoyando los dedos sobre la madera brillante. Sentí que todo el peso de los años compartidos caía sobre mis hombros, y aún así la soledad era más intensa que el dolor. Entonces escuché la voz de mi hijo, clara y cortante, atravesando el murmullo de la sala. Mamá, no esperes nada del testamento. Papá sabía que tú no merecías nada. Me quedé inmóvil con la mano sobre el féretro. Varios invitados giraron la cabeza. Algunos dejaron escapar un suspiro sorprendido. Otros bajaron la vista. Vi a Silvana, mi nuera, sonriendo desde la esquina con esa satisfacción silenciosa que siempre me helaba la sangre. Sentí que el aire se me atascaba en el pecho. Leandro, intenté decir algo, pero mi voz se quebró. Él ya se había dado la vuelta. Hablaba con un par de socios, de Rafael, como si nada hubiera ocurrido. Una mezcla de vergüenza y humillación me obligó a dar un paso atrás. Noté cómo mis manos temblaban y cómo la sala entera parecía más fría que unos minutos antes. Fue entonces cuando escuché un carraspeo firme a mi lado. El abogado de Rafael, Óscar Beltrán, apareció entre los invitados. Alto de cabello entrecano y gesto imperturbable, sostenía un sobre lacrado en la mano. Señora Montalbán, dijo en voz baja pero firme, su esposo me pidió que le entregara esto, pero solo después de la lectura oficial del testamento. Mis dedos rozaron el sobre. Sentí el relieve de la cera roja, el peso de algo que no podía ser trivial. Asentí sin hablar. La humillación seguía ardiendo en mi pecho, mezclada con una curiosidad que no podía controlar. Apreté el sobre contra mi bolso y me senté en el último banco del salón mientras las conversaciones volvían a su curso. Sabía que de alguna manera aquel pequeño rectángulo de papel cambiaría los días que estaban por venir y que mi vida como la había conocido ya no tenía regreso. Regresé a la casa de Toledo cuando el sol ya se había ocultado. Abrí la puerta y el silencio me envolvió como un abrigo helado. Cada rincón parecía más grande sin la presencia de Rafael. Las paredes que alguna vez guardaron risas y conversaciones ahora parecían escuchar mi respiración como único sonido. Dejé el bolso en la mesa del recibidor y avancé por el pasillo. A cada paso, los recuerdos me golpeaban. La biblioteca todavía olía a madera y papel viejo. Recordé las noches de invierno en las que Rafael leía mientras yo tejía cerca del fuego. Me parecía verlo inclinado sobre sus planos, con sus gafas resbalando por la nariz, murmurando cálculos que yo apenas entendía. Entonces Leandro entraba corriendo riendo y pidiendo que su padre lo levantara en brazos. Con los años, aquellas risas se fueron apagando. Leandro dejó de buscarme en la cocina y de reírse con su padre. Prefería los videojuegos, los viajes de negocios y más tarde las cenas con socios de Rafael. La casa fue quedando en silencio, como si la familia se hubiera ido antes de que yo lo aceptara. Abrí el armario del salón y encontré una caja de cartón cubierta de polvo. Me arrodillé con cuidado y la abrí. Dentro había fotos de los primeros años, yo con un vestido azul en la playa de Cádiz Rafael, con un sombrero ridículo en una feria Leandro de niño entre nosotros. Debajo, cuidadosamente ordenadas, había cartas de amor escritas con la caligrafía firme de Rafael.
A mi Isa, la única razón por la que todo tiene sentido. Las leí despacio, sintiendo un nudo en la garganta. En el fondo de la caja encontré un sobre más pequeño. Mi corazón dio un salto. La letra era la misma que había visto en el sobre lacrado del abogado. Mis manos temblaron al rozarlo y por un momento sentí que Rafael estaba allí guiándome desde algún lugar que yo no podía ver. Me quedé sentada en el suelo, rodeada de fotos y cartas, sintiendo que entre estas paredes vivía una historia que aún no había terminado. Mientras cerraba la caja, comprendí que el secreto de Rafael no solo cambiaría mi futuro, sino que también abriría heridas que nunca había querido mirar de frente. Tomé el tren a Madrid con una bolsa en la que llevaba algunas pertenencias de Rafael, su corbata favorita, un reloj que siempre dejaba en la mesilla y un cuaderno de notas que había usado hasta el último día. Sentía que entregárselos a Leandro era una forma de tender un puente, de recordarle que detrás de los números y las herencias quedaba una familia que alguna vez existió. Cuando llegué a su apartamento moderno, todo brillaba con una frialdad que me resultó ajena. Cristales mármoles pulidos, muebles que parecían más de exposición que de hogar. Toqué el timbre y fue Silvana quien abrió la puerta. Su mirada recorrió mi bolso antes que mi cara y su sonrisa apenas se insinuó. «¿No sería mejor que pensara en una residencia?», dijo con tono suave pero afilado. «Estas casas grandes de Toledo son peligrosas para una mujer sola». Sentí un escalofrío. Aquellas palabras no eran preocupación, eran un aviso. Entré sin responder, dejando la bolsa en la mesa de cristal del salón. «He traído algunas cosas de tu padre para Leandro», dije intentando mantener la calma. Ella asintió con un gesto breve mientras su teléfono vibraba. Caminé por el salón y mi mirada se detuvo en un sobre la encimera. Reconocí inmediatamente un membrete de una agencia inmobiliaria de Toledo. Lo tomé sin pensar demasiado y vi en letras claras la palabra tasación junto a la dirección de mi casa. El corazón me dio un vuelco. Antes de que pudiera decir algo, Silvana regresó y se llevó el sobre de mis manos con una sonrisa helada. «Solo estamos explorando opciones», dijo. «Leandro quiere asegurarse de que todo esté en orden cuando llegue el momento». Aquella frase me dejó sin aire. Comprendí que la ambición no había nacido en mi hijo, sino que Silvana era el motor que lo empujaba a borrar mi existencia de su mundo. Mientras recogía mi bolso para marcharme, escuché que Silvana hablaba por teléfono desde el pasillo. Su voz se filtraba entre las paredes del apartamento. «No te preocupes. El dinero grande será nuestro pronto». Salí al pasillo, sintiendo que cada paso me alejaba más de mi propio hijo, y con la certeza de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El centro de Madrid estaba bullicioso aquella mañana, pero al cruzar la puerta del despacho de Óscar Beltrán, sentí que el mundo se detenía. El olor a madera encerada y cuero antiguo me envolvió y el murmullo lejano del tráfico se apagó tras los ventanales que daban al Palacio de Cibeles. Las paredes lucían diplomas enmarcados y fotografías con jueces y notarios. Todo transmitía una seriedad que me hizo enderezar la espalda sin darme cuenta. Leandro llegó unos minutos después, acompañado de Silvana. Entraron riendo, como si asistieran a un espectáculo cuyo final ya conocían. Ella lucía impecable, con un perfume penetrante que llenó el despacho en cuanto cruzó el umbral. Se sentaron frente al escritorio de Óscar, tomados de la mano, seguros de que la riqueza que esperaban caería en su regazo sin esfuerzo. «Bien», dijo Óscar, ajustándose las gafas y abriendo la carpeta gruesa sobre la mesa. «Daremos comienzo a la lectura del testamento de don Rafael Montalbán». Yo apreté las manos sobre mi falda, sintiendo el sobre lacrado aún guardado en mi bolso pesado como una promesa. En primer lugar,
continuó Óscar, se adjudica a Leandro Montalbán la propiedad de la vivienda de Madrid con todos sus muebles y enseres. Mi hijo sonrió inclinándose hacia Silvana, como quien recibe el aplauso de un público invisible. Además, prosiguió el abogado, recibirá la suma de $500,000 en efectivo que serán transferidos una vez cumplidas las disposiciones de la sucesión. Silvana soltó un leve suspiro de triunfo, como si confirmara una victoria anunciada. Sin embargo, añadió Óscar, sin alterar su tono, estas adjudicaciones están sujetas a la condición de no vender acciones ni propiedades durante los próximos 3 años. Vi como la sonrisa de mi hijo se mantuvo confiada mientras asentía con indiferencia. Para ellos aquello era solo un trámite. Yo observé en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y expectación. Óscar pasó con calma a la siguiente página y el leve crujido del papel en sus manos pareció llenar todo el despacho. Fue entonces cuando levantó la mirada hacia mí y su pausa me hizo presentir que la verdadera revelación estaba a punto de cambiarlo todo. Óscar carraspeó antes de continuar y el leve eco de su voz llenó el despacho. Ahora procederé a la disposición final de los bienes principales, anunció, y mis manos se crisparon sobre mi falda. El abogado leyó con la misma calma con que uno anuncia la hora A, mi esposa, Isidora Montalbán, lego la cantidad de $33,5 millones, así como el 65% de las acciones de Montalbán Constructores, con plenos derechos como accionista mayoritaria y presidenta del Consejo, si así lo desea. Por un momento, el silencio fue tan profundo que escuché mi propio corazón. Vi a Leandro quedarse pálido con la boca entreabierta. Silvana soltó un sonido ahogado, atragantada por su propia rabia. «Esto es una locura», gritó mi hijo golpeando la mesa. «¿Ella lo manipuló?» «Sí», añadió Silvana con los ojos encendidos. «Seguro que lo envenenaste con tus culpas y tus lágrimas. Esto es brujería emocional». Sentí que un calor extraño me subía al rostro. No había buscado nada de aquello, pero las palabras de mi hijo me atravesaron como cuchillos. Óscar levantó la mano con serenidad, como un maestro que pone orden en su clase. «Les recuerdo que este testamento fue firmado ante notario», dijo con firmeza. «Además, don Rafael se sometió a 2 evaluaciones de capacidad mental durante la redacción del documento. Nadie lo obligó. Estas son sus últimas y libres voluntades». Silvana apartó la mirada y Leandro respiraba con fuerza como un toro acorralado. Yo, mientras tanto, sentía una mezcla de culpa y justicia. Culpable por ver a mi hijo derrotado justa, porque después de años de desprecio, Rafael había reconocido mi lugar. Acaricié el sobre lacrado que seguía en mi bolso, sintiendo su peso distinto. Mi mundo acababa de cambiar. Ya no era la mujer ignorada en la esquina del salón. Era la dueña de la empresa que mi esposo había levantado, y eso despertaría una tormenta que apenas comenzaba. Óscar cerró la carpeta con un gesto solemne y sacó del cajón un pequeño sobre lacrado distinto al que ya guardaba en mi bolso. Lo sostuvo un segundo antes de dármelo, mirándome con una seriedad que me obligó a contener la respiración. Su esposo me pidió que le entregara esto solo después de la lectura completa, dijo. Adentro encontrará una llave y unas instrucciones personales. Mis dedos rozaron la cera roja, mientras Leandro observaba con los ojos llenos de sospecha. Silvana apretaba los labios como si intuyera que cualquier cosa que viniera de Rafael podría poner en riesgo su plan. Guardé el sobre en mi bolso sin abrirlo. Sabía que aquello debía hacerlo sola. 2 días después, me encontré en el tren hacia Segovia. La ventanilla mostraba campos dorados y colinas suaves que pasaban veloces, y en mi pecho sentí un alivio extraño, como si por fin
estuviera avanzando hacia un destino propio. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía la mujer que todos podían empujar a un rincón. Estaba tomando el control de mi historia. Seguí las instrucciones de Rafael hasta el banco antiguo, con paredes de piedra y rejas negras que parecían custodiar siglos de secretos. El gerente abrió la caja fuerte y me dejó sola en una sala privada. La llave giró con un clic seco. Dentro encontré carpetas con certificados de acciones, cartas dobladas con mi nombre y un pequeño dispositivo USB. Respiré hondo antes de conectarlo al monitor que había en la sala. La imagen de Rafael apareció en la pantalla. Su voz cálida y firme, a la vez Isidora. Si estás viendo esto, significa que todo salió como planeé. Sé que Leandro no está preparado para la responsabilidad que viene con esta fortuna, y sé que Silvana lo ha apartado de ti para usarlo en su beneficio. Quiero que tengas las pruebas y la fuerza para proteger lo que es tuyo y lo que yo construí. Mis ojos se nublaron de lágrimas. Las palabras de Rafael no solo me daban poder, me devolvían mi valor. Guardé el USB y las cartas en mi bolso, sintiendo que la batalla que había temido toda mi vida estaba por comenzar y que ya no tenía intención de huir de ella. El restaurante elegido por Leandro estaba en plena Castellana, con lámparas de cristal y mesas vestidas de blanco que parecían diseñadas para impresionar más que para alimentar. Llegué puntual con el corazón sereno y encontré a mi hijo y a Silvana ya sentados rodeados de copas de vino y la arrogancia que siempre los acompañaba. Mamá, dijo Leandro, con un tono de falsa cordialidad, necesitamos hablar como adultos. Silvana tomó la palabra sin esperar permiso. Isidora, seamos sinceras, dijo mientras jugaba con el borde de su copa. Esta empresa no es para usted. Solo queremos que firme la renuncia y nos deje a nosotros manejarlo. A cambio vivirá tranquila, sin preocupaciones. Sus palabras eran suaves, pero el veneno se percibía en cada sílaba. Leandro asentía convencido de que me acorralaban. Yo respiré hondo y los observé sintiendo por primera vez que el miedo había cambiado de dueño. ¿Tranquilidad? Repetí, curiosa oferta, considerando que tu idea de tranquilidad es vender los contratos de la empresa a la competencia. El gesto de Silvana se congeló un segundo antes de transformarse en una sonrisa forzada. No sé de qué está hablando, replicó, pero su voz perdió firmeza. Saqué mi teléfono y coloqué sobre la mesa el USB que había encontrado en la caja fuerte. Aquí hay videos, correos y documentos donde tú filtras información interna a cambio de comisiones ocultas. Rafael lo sabía y ahora lo sé yo. Leandro me miró confundido, buscando una explicación en los ojos de su esposa. Silvana tragó saliva y supe que había ganado la primera batalla, sin alzar la voz. Si quieren que renuncie, añadí con calma, primero tendrán que explicar estas pruebas ante un juez. El silencio se apoderó de la mesa roto solo por el tintinear de una cuchara contra un plato en alguna otra mesa. Me incliné hacia atrás, sintiendo que por fin el control estaba en mis manos, mientras Silvana evitaba mi mirada y Leandro empezaba a comprender que la fachada perfecta de su mundo comenzaba a resquebrajarse. La noche en Toledo estaba silenciosa cuando escuché el portazo. Leandro irrumpió en la casa como un vendaval, con el rostro desencajado y la voz rota por la rabia. «Has destruido mi vida», mamá gritó golpeando la puerta del salón. «Todo lo que papá construyó, todo lo que era mío, lo has usado para humillarme». Yo permanecí sentada en la butaca, donde tantas noches había tejido junto a Rafael, sintiendo la vibración de cada palabra en las paredes. Detrás de él, Silvana apareció unos segundos más tarde. Su maquillaje estaba corrido y sus manos temblaban. «No pienso quedarme aquí», susurró sin mirarnos. «No después de ese maldito video». Tomó su bolso
y salió corriendo, sin despedirse el taconeo, perdiéndose en el eco del pasillo. Leandro ni siquiera la detuvo. Su mundo se derrumbaba ladrillo por ladrillo, y no sabía por dónde empezar a recoger los restos. Se dejó caer en el suelo, apoyando la cabeza en sus manos. Su llanto resonó en la sala vacía, un sonido que no escuchaba desde que era un niño asustado por las tormentas de verano. «Todos me han traicionado», murmuró entre sollozos. «Tú, papá, incluso ella. Nadie estuvo nunca de mi lado». Me acerqué despacio y me arrodillé frente a él tomándole las manos. Su piel estaba fría y sudorosa, como si la rabia le hubiera drenado toda la fuerza. «Hijo», le dije con calma, «la verdadera herencia que tu padre quería darte era tu libertad, de ser un hombre, no un esclavo del dinero ni de la ambición de otros». Leandro levantó la vista con los ojos rojos y la respiración entrecortada. Por un momento vi al niño, que alguna vez corrió por este salón buscando refugio entre mis brazos. Lo abracé en silencio, sintiendo su cuerpo temblar, y entendí que aquel era un punto de quiebre. De aquí en adelante, nuestro vínculo solo podría reconstruirse sobre la verdad que tanto había querido ignorar. La primera vez que crucé la puerta principal de Montalbán Constructores, como presidenta, sentí que mis pasos resonaban más firmes que nunca. El consejo directivo me esperaba con una mezcla de respeto y cautela. Óscar estaba a mi lado guiándome entre saludos y papeles, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. «Señora Montalbán», me dijo uno de los directores, «su esposo confiaba en que usted sabría honrar su legado». Asentí con serenidad. Ya no era la mujer que miraba desde la esquina de los salones familiares. Era la dueña de mi historia. En mi primer acto, como presidenta, ordené revisar los contratos y cerrar todas las puertas por donde Silvana había filtrado la confianza de Rafael. Después, propuse algo que sorprendió a todos: crear becas para jóvenes de familias humildes que quisieran estudiar ingeniería y arquitectura. Invertir en talento es la mejor forma de proteger lo que hemos construido, expliqué. Óscar sonrió con orgullo silencioso. Días después, de vuelta en mi jardín en Toledo, observé cómo los rosales florecían entre las piedras viejas. Usé parte de la fortuna para restaurar la biblioteca del pueblo, ese lugar donde había enseñado a tantos niños a amar la lectura. Sentí que de algún modo Rafael me acompañaba en cada decisión. Su legado no sería solo concreto y acero, sino también oportunidades para otros. Leandro desapareció por semanas. No hubo llamadas ni mensajes. Al principio la ausencia dolía, pero poco a poco se convirtió en silencio sanador. Paseaba por el jardín al atardecer, sintiendo una paz que no conocía desde hacía años. Por primera vez, mi vida no dependía de la aprobación de nadie. Mientras el viento movía las ramas del viejo almendro que Rafael había plantado, supe que había alcanzado un punto de equilibrio entre lo que fui y lo que podía ser. Había encontrado mi lugar como mujer, madre y guardiana de un legado que ahora tenía sentido. Y sin embargo, en ese silencio quedaba un espacio abierto para lo que aún no había ocurrido, un hilo invisible que me unía a mi hijo, esperando el momento en que el destino nos enfrentara una vez más. La primavera había llenado mi jardín de Toledo de perfumes y colores. El viejo almendro que Rafael plantó el año que nació Leandro estaba cubierto de flores blancas que caían sobre el césped como pequeños copos de luz. Yo regaba los rosales cuando escuché el chirrido del portón. Leandro estaba allí solo, con los hombros caídos y el rostro demacrado. Llevaba semanas sin saber de él, y en su mirada no quedaba ni un rastro del hombre arrogante que había cruzado la puerta la última vez. «Mamá». Su voz era apenas un murmullo. «Silvana se ha ido. Me dejó con las deudas la vergüenza».
y el silencio. Lo observé sin decir nada, dejando que hablara, que soltara por fin el peso que lo hundía. Vi el video de papá, continuó con los ojos humedecidos. Ahora entiendo lo que quiso enseñarme. Todo este tiempo pensé que la herencia era dinero poder, y era otra cosa. Lo siento, de verdad lo siento. Sentí un nudo en la garganta. Crucé el jardín y lo abracé con fuerza. Su cuerpo temblaba, como cuando era niño, y corría a refugiarse entre mis brazos en las noches de tormenta. Hijo, susurré, tu padre siempre creyó que algún día lo comprenderías. Y yo también. Nos quedamos así unos minutos respirando el aroma del azahar y escuchando el canto de los pájaros. Por primera vez en mucho tiempo no sentí distancia entre nosotros. Entendí que el verdadero legado de Rafael no eran los millones ni las acciones, sino esta oportunidad de volver a ser familia, de reconstruir lo que parecía perdido. Al levantar la vista hacia el almendro en flor, juré que vi en mi mente la última sonrisa de Rafael, serena y orgullosa, como si desde algún lugar celebrara que su lección final había llegado a donde debía.